Prepárate para sumergirte en historias aterradoras y llenas de misterio. Descubre los secretos de una casa abandonada, una campana que anuncia tragedias e incluso una novia que deambula por la carretera en noches lluviosas. Lograrás escucharlas hasta el final sin mirar por encima del hombro. Historias reales o leyendas. Mira y saca tus conclusiones. Relato 1. La casa en la colina. Cuando me mudé al pueblo pequeño, quería un lugar tranquilo. La casa en la colina parecía ideal. Estaba un poco apartada, pero era barata y espaciosa. El agente inmobiliario dudó antes de cerrar el contrato, pero no dijo nada. Pensé que era solo el temor típico de un forastero. La primera noche, mientras terminaba de desempacar las cajas, escuché un ruido de algo cayendo en el piso de arriba. Subí las escaleras con el corazón acelerado, pero la habitación estaba vacía. Tal vez era el viento. Después de todo, las ventanas necesitaban reparación. La segunda noche, el sonido de pasos fue más claro. Era como si alguien caminara por el pasillo. Encendí las luces, revisé las habitaciones, pero no había nadie. Empecé a pensar que era mi imaginación. La tercera noche, las cosas se pusieron extrañas. Mientras dormía, sentí un peso en la cama. Algo parecía estar sentado en mis pies. Abrí los ojos y no vi nada, pero la sensación no desaparecía. Dormir esa noche fue imposible. A la madrugada siguiente, desperté de una pesadilla sudoroso. Había soñado con niños jugando en el jardín de la casa, riendo y corriendo, pero en el sueño sus ojos estaban tan negros como la noche. Me levanté a beber agua y me di cuenta de que el pasillo estaba más frío que el resto de la casa. Cuando miré la pared, mi sangre se heló. Había marcas de manos pequeñas, como hechas de hollín, bajando hacia la puerta de mi habitación. Aterrorizado, cerré la puerta con llave y me quedé despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, le pregunté al vecino más viejo si sabía algo sobre la casa. Hizo el signo de la cruz antes de hablar. ¿Esa casa? Ha habido gente viviendo allí, pero nadie se quedó mucho tiempo. Dicen que hubo un incendio hace años y los hijos de la pareja murieron atrapados en el ático. Después de esa conversación, ya no pude volver allí. Dejé todo atrás. Algunas noches dicen que quien pasa por la colina puede escuchar risas de niños, como si todavía estuvieran jugando allí. Relato 2. La campana de la capilla. En mi pequeño pueblo había una capilla abandonada en la cima de una colina. Era un lugar que todos evitaban, especialmente de noche. Decían que la campana, a pesar de estar oxidada y con el mecanismo roto, a veces sonaba, pero solo sonaba para anunciar tragedias. Nunca había oído la campana y pensaba que todo eso era una superstición tonta. Pero eso cambió en una noche de otoño. Había salido de la casa de un amigo y para acortar el camino, decidí pasar cerca de la capilla. Estaba oscuro y la única luz provenía de la luna. Cuando me acerqué a la capilla, el sonido grave de una campana resonó en la noche. Un toque, 2 toques, 3 toques. Era imposible. Todos sabían que esa campana estaba rota. Mi corazón se aceleró, pero seguí caminando, intentando convencerme a mí mismo de que era el viento. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me detuve y me giré lentamente. Nada, pero el aire parecía denso, como si algo invisible estuviera allí. Comencé a caminar más rápido y el sonido de la campana parecía seguirme, aunque ya estaba lejos de la capilla. Al día siguiente se lo conté a mi abuelo. Se puso pálido y me apretó el brazo. ¿Oíste 3 toques? Eso es una mala señal. Cuando la campana suena, alguien del pueblo muere. Esa misma semana ocurrió la tragedia.
El viejo Tiaun, que cuidaba la ferretería, fue encontrado muerto en el río. La gente dijo que se resbaló y cayó, pero la corriente en ese lugar era demasiado débil como para arrastrarlo. Desde entonces ya no pasó más cerca de la capilla. Sin embargo, a veces, en el silencio de la noche, creo que escucho la campana otra vez. 3 toques. Y espero el próximo anuncio. Relato 3. La mujer del puente. En la entrada de mi ciudad hay un puente viejo de madera. Poca gente lo usa porque es estrecho y parece que va a colapsar en cualquier momento. Dicen que hace muchos años una mujer se tiró desde allí después de ser abandonada por su marido. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero las historias sobre su aparición quedaron. Una noche tuve que cruzar el puente. Había ido a una fiesta en casa de un amigo y, de vuelta, era el único camino más corto hasta mi casa. El sonido del arroyo era fuerte y las tablas crujían con cada paso que daba. En medio del cruce sentí un escalofrío que me hizo detenerme. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos detrás de mí. Al principio pensé que era alguien de la fiesta que volvía por el mismo camino. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. Continué caminando, pero los pasos seguían. Aceleraban cuando yo aceleraba, disminuían cuando yo disminuía. Cuando estaba casi al final del puente, me giré de repente, y allí estaba ella, una mujer con el vestido blanco empapado, el cabello pegado a su rostro. Sus ojos estaban vacíos, y su piel parecía gris. Levantó la mano y me señaló como si me estuviera culpando de algo. Congelado, no pude moverme hasta que desapareció. Después de eso, corrí a casa, casi tropezando en el camino. Le conté la historia a mi abuela y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Quien ve a la mujer del puente no está a salvo. Ella solo aparece para aquellos que van a sufrir un destino parecido al suyo. Desde entonces, evito pasar cerca del puente, pero cada vez que llueve, escucho relatos de alguien que jura haber visto a la mujer. ¿Será que ella está esperando otra alma para acompañarla en el río? Relato 4. La niña del pozo. Cuando era niño, mi mayor diversión era jugar en la casa de mis abuelos, que estaba en una granja aislada. El terreno era vasto, lleno de árboles y rodeado de historias. Pero había un lugar que todos evitaban, el viejo pozo detrás del granero. Mis abuelos nunca me explicaron por qué nadie se acercaba allí, pero siempre me decían que no me acercara. Claro, como todo niño curioso, un día desobedecí. Era una tarde soleada y decidí explorar el pozo. Era profundo, con piedras húmedas y musgo cubriendo los bordes. Cuando me incliné para mirar, sentí como si algo estuviera abajo, observándome. Esa noche comencé a soñar con una niña. Tenía el cabello desordenado y vestía un vestido rasgado. Siempre aparecía cerca del pozo, llamándome con la mano. «Ven a jugar conmigo», decía, con una voz suave, pero algo en sus ojos me causaba miedo. Los sueños se hicieron más frecuentes y empezaron a mezclarse con la realidad. Una noche, desperté con el sonido de algo golpeando la ventana. Era imposible. Mi habitación estaba en el segundo piso. Cuando miré, vi a la niña. Estaba flotando afuera, golpeando la ventana con las yemas de los dedos. A la mañana siguiente, se lo conté a mi abuela. Se puso pálida y me jaló hacia la cocina. Esa niña cayó en el pozo hace muchos años. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que su alma todavía está allí, esperando compañía. Nunca más me acerqué al pozo, pero a veces, cuando el viento sopla en la dirección correcta, todavía escucho el eco de una voz llamando: «Ven a jugar conmigo». Relato 5. El camino de los ahorcados.
En el pequeño pueblo donde crecí hay un camino estrecho que lleva al bosque. Durante el día parece inofensivo, pero de noche nadie se atreve a pasar por allí. Dicen que hace muchos años se usaba para ahorcar a los criminales. Los árboles que bordean el camino aún conservan las marcas de las cuerdas. Una noche, al regresar de una fiesta, decidí tomar ese atajo. No creía en las historias y tenía prisa. El viento susurraba entre los árboles y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Mis pasos hacían ruido, pero entonces noté otro sonido. Era como el crujir de la madera proveniente de los árboles arriba. Miré hacia arriba y por un momento no vi nada, pero luego vi siluetas balanceándose suavemente entre las ramas. Eran cuerpos, hombres, mujeres, incluso niños. Sus cabezas colgaban de forma antinatural y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Uno de ellos comenzó a moverse. El cuerpo giró lentamente hasta que sus ojos me miraron directamente. Escuché un susurro, bajo pero claro. Serás el siguiente. Corrí como nunca, tropezando con las raíces y rasgando mi ropa con las ramas. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi padre. Se puso serio y dijo: «Nunca debiste haber ido allí. Aquellos que ven a los ahorcados suelen desaparecer». Evito hasta pensar en ese camino, pero a veces aún escucho el crujir de la madera en el silencio de la noche. Relato 6. El tren fantasma. En mi ciudad hay una vía de tren desactivada desde hace décadas. La gente dice que, de vez en cuando, se puede escuchar el silbido de un tren que viene de ningún lado, seguido por el sonido del metal sobre los rieles. Es el tren fantasma, o al menos eso es lo que dicen. Mis amigos y yo decidimos acampar cerca de los rieles para probar que solo era una leyenda. Montamos nuestras carpas y nos quedamos despiertos hasta tarde, contando historias y riendo. Alrededor de la medianoche, el viento cambió. Se volvió más frío y el aire parecía denso. Fue entonces cuando lo escuchamos. El silbido estaba a lo lejos, pero se acercaba. La tierra comenzó a temblar y vimos luces que venían en dirección a los rieles. El tren apareció, viejo, oxidado, pero en funcionamiento. Pasó por nosotros como si no estuviéramos allí, y dentro vimos pasajeros. No tenían ojos, solo huecos oscuros donde deberían estar las órbitas. Nos miraban fijamente. Cuando el tren desapareció, el silencio regresó. Corrimos a casa sin mirar atrás. Uno de mis amigos estuvo enfermo durante semanas después de eso. Dicen que quien ve el tren recibe una advertencia de que su hora se acerca. Relato 7. La novia en la carretera. Era una noche lluviosa cuando regresaba a casa en coche. La carretera que atraviesa la ciudad es famosa por sus curvas peligrosas y por la historia de la novia perdida. Dicen que ella murió en un accidente el día de su boda y aún vaga por allí. Mientras conducía, vi una figura al borde de la carretera. Una mujer, con un vestido de novia, hacía señas pidiendo un aventón. Pensé que era solo alguien disfrazada, pero cuando detuve el coche, ella subió sin decir una palabra. Conduje en silencio durante algunos minutos. Por el retrovisor, vi que ella estaba pálida, con una sonrisa extraña en los labios. Le pregunté a dónde quería ir, pero solo señaló hacia adelante. De repente, sin previo aviso, comenzó a reír, una risa alta e histérica. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba allí. A la mañana siguiente, le conté al dueño de la gasolinera. Él movió la cabeza y dijo: «Encontraste a la novia, es mejor que reces. Dicen que aparece para quienes pronto sufrirán una pérdida». 3 días después, mi tío murió en un accidente en la misma carretera. Relato 8. El padre sin rostro. En la ciudad donde nació mi madre,
hay una iglesia antigua, hoy cerrada y casi en ruinas. Dicen que hace mucho tiempo un padre fue encontrado muerto en el altar, con el rostro completamente desfigurado. Nadie sabe cómo ocurrió, pero desde entonces la iglesia fue abandonada. Una vez, cuando visitábamos la ciudad, mi primo y yo decidimos explorar la iglesia. Estaba prohibido entrar, pero éramos jóvenes y curiosos. Saltamos la cerca oxidada y empujamos la pesada puerta de madera que crujió fuerte, como si nos estuviera advirtiendo que no debíamos estar allí. Dentro, todo estaba oscuro y húmedo. El olor a moho era fuerte y el sonido de nuestros pasos resonaba. Llegamos cerca del altar, donde aún había restos de velas e imágenes rotas. Fue entonces cuando escuchamos pasos provenientes de detrás del altar. Nos miramos el uno al otro sin saber qué hacer. De repente apareció una figura. Vestía ropa de sacerdote, pero su rostro no existía. Era solo una mancha de sombra, sin ojos, nariz ni boca. Señaló hacia nosotros y comenzó a caminar en nuestra dirección sin emitir ningún sonido. Gritamos y corrimos hacia afuera. Nunca le conté esto a mi madre, pero después supe que otros jóvenes ya habían visto la misma figura. Dicen que el padre sin rostro aún guarda la iglesia, esperando que alguien descubra lo que le ocurrió. Relato 9. El viejo lámpara. En un pueblo cercano hay una historia sobre una lámpara que nunca se apaga. Perteneció a un viejo ermitaño que vivía en el bosque y que murió de forma misteriosa. Desde entonces dicen que, en noches de luna llena, se puede ver la luz de la lámpara vagando entre los árboles. Una vez, durante una fiesta en el pueblo, aposté con mis amigos que encontraría la famosa lámpara. Entramos en el bosque, riendo y diciendo que todo era solo una leyenda. Pero, a medida que nos adentrábamos, la risa fue desapareciendo. El silencio del bosque era opresivo y la única luz era la de las linternas que llevábamos. Después de un rato, vimos la luz. Era amarilla, débil, pero clara. Flotaba entre los árboles, yendo y viniendo como si nos guiara. Seguimos la luz, fascinados, hasta que de repente se detuvo. Estaba en medio de un claro, y al acercarnos, vimos algo que hizo que nuestros corazones se detuvieran. En el suelo había un cuerpo, o lo que parecía ser uno. Estaba seco, como si hubiera sido deshidratado, con la piel estirada sobre los huesos. La lámpara flotaba sobre él. Entonces escuchamos un susurro. No deberían estar aquí. Corrimos de vuelta al pueblo y nadie nos creyó. Pero esa noche tuve un sueño. El viejo del lámpara apareció y me dijo: si vuelves a mi bosque, no saldrás vivo. Relato 10. El espejo del cuarto rojo. Cuando visité una antigua posada en un pueblo del interior, me advirtieron que no aceptara la habitación roja. Decían que estaba encantada, pero no explicaban exactamente por qué. Por azar o coincidencia, era la única habitación disponible esa noche. La habitación tenía paredes de madera oscura y el único objeto que destacaba era un gran espejo con un marco dorado. Mientras deshacía mis maletas, sentí un leve dolor de cabeza y un extraño escalofrío. Lo ignoré pensando que era el cansancio del viaje. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros. Abrí los ojos y me di cuenta de que los sonidos venían del espejo. Me levanté para mirar y el reflejo de la habitación estaba diferente. No había muebles, solo una oscuridad que parecía moverse. De repente vi a una mujer en el espejo. Estaba de espaldas, pero su reflejo estaba mirando hacia mí. Sonrió y su rostro era grotesco, como si hubiera sido quemado. Intenté gritar, pero mi voz no salía. De repente sentí como si me estuvieran tirando hacia el espejo y la mujer comenzó a acercarse. En el último segundo tropecé y caí al suelo.
lejos del espejo. Me fui al amanecer y nunca más volví. Pregunté sobre la habitación roja y el dueño de la posada me dijo que años atrás una mujer murió allí en un incendio. Desde entonces, nadie que se haya hospedado en esa habitación ha salido sin algún tipo de marca.